volvemos a saludar a Pablo Callejón. Pablo, ¿qué tema tenemos en estos momentos? Hay una semana que puede resultar clave esta para el Congreso Nacional, que venía muy a paso lento, avanzando en medio de conflictos políticos que terminaban demorando discusiones que son centrales para la Argentina. Sí. Por un lado, la interna que tiene el propio oficialismo, y por el otro, también las divergencias que son muy evidentes en Juntos por el Cambio, aunque aquí, claro está, la mayor responsabilidad es de aquellos que asumen la mayoría de la conducción, tanto de diputados como de senadores. Ha sido desde la caída del presupuesto, en aquella actitud que tuvo altísimos costos, lamentablemente, de la oposición, hasta hoy, muchos traspiés, ¿no?, que se han ido acumulando en la actividad del Congreso. Ni que hablar la discusión con el fondo, Pablo, ¿no?, que dejó y además muy marcado la discusión... el quiebre absolutamente final del oficialismo. Sí, uno podría decir que estas fueron como las dos batallas que evidenciaron más la enorme conflictividad política por la que atraviesa la Argentina. Por un lado, la inexplicable caída de un presupuesto. Un país no puede estar sin presupuesto. Una decisión que fue a contramano de la lógica natural del funcionamiento de las instituciones. Y por el otro, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que fue boicoteado por el propio oficialismo. Claro, que fue votado por mayoritariamente la oposición. Efectivamente. Más allá de las razones de uno y otro, claro, resulta difícil de argumentar de que un gobierno avance con un acuerdo central como era este y las respuestas negativas surjan de la propia interna del oficialismo. Ahora, hay muchos temas que son centrales y que estaban allí, demorados, encajonados, dilatados, que no encontraban respuestas. Hoy vamos a ocuparnos de dos de ellos, porque uno tiene que ver con la cuestión de la salud central. La Argentina tiene una ley vinculada con el HIV del año 1990, donde la ley era ley del SIDA, cuando todos sabemos que no necesariamente aquellos que tienen HIV van a tener SIDA o tienen SIDA, ¿no? Como que ha quedado desactualizada. Absolutamente, una mirada retrógrada de cómo deberían funcionar los aspectos sanitarios. Y después vamos a hablar en una próxima columna porque también hay un empuje por parte del senador Cobos para que se pueda tratar esta semana, o comience a tratarse esta semana, una solución definitiva a este martirio que son los créditos UBA para miles de familias argentinas. Me parece que el fallo que se dio en Mendoza, después lo vamos a hablar más en extenso, fue un cimbronazo, ¿no? Sí. Porque lo peor que le podría suceder a la política es que haya múltiples fallos judiciales que armen un abanico de opciones, de alternativas, hasta que alguna vez una Cámara Federal y posteriormente incluso puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia determine una ley, porque podríamos encontrarnos con muchos escenarios, ¿no?, divergentes. Bueno, pero ese fallo judicial también, lo hablamos en la semana pasada, Pablo, hizo un gran movimiento legislativo. Vos hablabas lo de Cobos, también en la Cámara de Diputados hubo muchísimos diputados que ya están manifestándose, darle una solución definitiva a esto. Claro, porque la política está yendo atrás, primero del problema, ¿no? El problema central es que hay miles de familias que no pueden pagar un crédito y tienen temor a perder la casa. Y por el otro está yendo atrás incluso hasta de la propia justicia, que sabemos los tiempos que tiene la justicia, ¿no? Ya para que vayas más lento que la justicia, tenés que ir muy lento. Y además hay un incumplimiento evidente por parte del gobierno de Alberto Fernández, que prometió una solución, una salida de los créditos UBA, y no han hecho absolutamente nada para resolverlo, porque el congelamiento es simplemente patear para adelante. En medio de la pandemia congelaron en 3 oportunidades. Bueno, fue un patear para adelante, pero ya lo vamos a hablar más en detalle. Lo que queremos detallar ahora es otro de los aspectos centrales que podrían encontrar un impulso en el Congreso Nacional y que tiene que ver con la nueva ley de VIH. Vamos a ver en detalles de qué se trata. Se debate en el Congreso el proyecto de ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS. Actualmente se encuentra vigente, miren ustedes, una ley nacional de SIDA que data de 1990. Entre las medidas principales que propone se encuentra la prohibición y sanción de las pruebas diagnósticas de ITS en los exámenes preocupacionales. Esta cuestión de que todavía se podía solicitar, vos ibas a pedir un empleo y te decían, bueno, pero yo necesito que te hagan una prueba de VIH. Una locura, ¿no?, que esto ocurriera, porque es una situación de estigmatización, de violencia absoluta para las personas que enfrentan la enfermedad.
Además, pide una protección frente a despidos discriminatorios y la jubilación anticipada para aquellas personas que transcurridos 20 años de aporte y 10 desde el diagnóstico sufran de envejecimiento prematuro como efecto secundario a largo plazo del tratamiento. Otro elemento de esta nueva ley de VIH que se impulsa en el Congreso, la violencia por discriminación es la que conduce a que muchas personas con VIH y hepatitis sean pobres. Por eso la ley establece pensiones no contributivas para quienes estén atravesando situaciones de vulnerabilidad social. En cuanto a las mujeres y hombres trans, el proyecto establece la entrega de leches de fórmula gratuita durante los primeros 18 meses de vida para todo hijo nacido de una persona con VIH o hepatitis, ya que no se le recomienda amamantar. Miren ustedes, aspectos que deberían surgir naturalmente y que necesitan de una ley que ha quedado obsoleta después de casi 30 años. Obliga además al personal médico a informar sobre las opciones de parto, poniendo especial énfasis en el derecho al parto vaginal y prohibiendo sugerir cesáreas innecesarias, basándose únicamente en el estado serológico de la persona. El proyecto de ley plantea la formación y capacitación obligatoria para todos los equipos que trabajan con ITS, incluyendo poderes del Estado, medios de comunicación y trabajadores de la salud y la educación. La ley propone además la creación de una comisión nacional formada por un cupo de organizaciones sociales, no menor del 50%, y un observatorio para monitorear la aplicación y establecer nuevas políticas públicas efectivas pensadas por y para las personas con VIH. Bueno, una ley central, moderna, que tiene más en cuenta lo que sucede hoy con las personas que enfrentan el VIH, pero no solamente con ellos y con ellas, sino con el rol que deben ocupar los equipos de salud, que también deben perfeccionarse, el de los propios medios de comunicación, los espacios laborales. Hay una necesidad de replantear el vínculo para que no sea un espacio de tabú, de temores, de miedo, sino que se habilite. Hoy ya no es una enfermedad que esté relacionada con la muerte, ni mucho menos, que tiene un tratamiento crónico, es verdad, ¿no? Temprana, ¿no, Pablo? Se está trabajando mucho con el tema de la detección temprana. Hay muchos programas que están hablando de este tema. Efectivamente, porque en una detección temprana y con un tratamiento adecuado se puede hacer una vida absolutamente normal. Insistimos, es una enfermedad crónica, por lo cual el tratamiento debe ser permanente, pero se puede hacer una vida absolutamente normal, se pueden tener relaciones sexuales con cuidado y absolutamente normales, se pueden tener, la mujer puede quedar embarazada, tener un hijo y no necesariamente ese hijo o esa hija va a sufrir el VIH. Es decir, hay muchos elementos que deben ser incorporados desde el conocimiento, desde la información, para superar el tabú, para evitar la discriminación y sobre todo para dar una contención adecuada, que es una responsabilidad del Estado, pero es una responsabilidad social, ¿no? Bueno, ha sido una de las enfermedades más discriminatorias que hemos vivido en los últimos tiempos. Bueno, absolutamente, ¿no? Pero también hubo un aprendizaje. Sí, un aprendizaje. Digo, en aquellos momentos, de cuando estaba esa década del 80, 90, claro, un estigma, una discriminación muy grande para la chica. Sí, y todavía persiste, ¿no? El temor, y esto está ligado fundamentalmente con la desinformación, ¿no? Y en esto también hay un rol central de los medios de comunicación. Por eso es importante que esta ley encuentre un dominio público de discusión y que rápidamente sea aprobada. Y que el Congreso reactive naturalmente la actividad que resulta clave, porque es cierto que hay urgencias económicas y una coyuntura que nos agobia, que nos asfixia, convivimos naturalmente con eso, pero eso no debe paralizar la actividad del Parlamento, en el Senado y en diputados, porque hay muchos otros aspectos que son centrales. Vamos a ocuparnos también en un ratito de qué puede pasar con los créditos UBA, ustedes lo charlaron también más temprano, qué va a pasar con los planes de autoahorro, son muchos elementos que necesitan de respuestas urgentes. Lo esperamos, Pablo. A ustedes.